Buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este precioso día que nos concede. Es día del Señor y vamos a aprender de su palabra. Y les animamos a que ahí también en sus hogares alaben al Señor, que entonen alabanzas a su nombre, dándole la gloria y la honra, porque Él es digno de recibirla, porque envió a su Hijo Cristo Jesús a morir en nuestro lugar en la cruz para darnos vida eterna y perdón de pecados. Y gracias a Dios por todas las bendiciones que derrama sobre nosotros. Vamos a alabar a nuestro Dios. Del gran amor de Dios que a su Hijo envió.
Buenos días, amada iglesia. Doy gracias a Dios porque nuevamente nos permite poder transmitir la bendita palabra de Dios a través de estos medios. Sigamos orando los unos por los otros, que Dios nos ayude a seguir adelante. Quiero invitarles a que cierren sus ojos y vamos a hacer una oración. Nuestro buen Dios que moras en los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia y queremos rogarte en esta mañana que tú nos hables a través de tu palabra, que tú puedas fortalecer a nuestras familias. Límpianos, Señor, no queremos que haya nada que interrumpa nuestra comunión contigo. También, Padre, te queremos pedir que tú nos ayudes a no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, amada iglesia, quiero agradecer a todos los hermanos que hacen posible estas grabaciones. Agradezco a cada hermano su esfuerzo y hermanos, sigamos orando por nuestros hermanos y también les animo a que valoremos lo que la iglesia está haciendo para que pueda llegar la palabra de Dios a sus hogares. Quiero invitarles que vayamos a la Biblia, que vayamos a nuestra base bíblica. Está en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Hoy nuevamente voy a tocar un tema sobre la familia. Siempre lo hemos dicho que familias unidas, familias fuertes hacen iglesias unidas y también iglesias fuertes. Así que vamos a seguir compartiendo otro tema para que nuestras familias sean fortalecidas. He titulado esta enseñanza, Amarnos unos a otros, un mandato esencial para la familia. Vuelvo a repetirlo. Amarnos unos a otros, un mandato esencial para la familia. Y nuestra base está en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Versículos que conocemos. Se los voy a leer. Dice así la bendita palabra de Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Vamos a tocar este tema, hermanos, y espero que Dios pueda fortalecer a nuestras familias. Quiero iniciar con una pregunta. ¿Cómo está tu amor por tu esposo, hermana? ¿Cómo está tu amor por tu esposa, hermano? Es importante que nosotros meditemos. ¿Cómo está nuestro amor hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos? ¿Se encuentran bien en estos días que han pasado más tiempo juntos? ¿Está floreciendo su amor por su familia? ¿Está creciendo su amor el uno por el otro? Amado hermano, ¿tiene usted todavía prendida esa flama de amor, de pasión por su esposa? ¿O poco a poco se ha ido enfriando? Es importante que nosotros analicemos cómo están nuestras familias. No podemos negar que de una u otra manera estos días de pasar juntos o nos han fortalecido o tristemente a algunos los han ido debilitando. Espero y mi oración es, amada iglesia, que estemos fortalecidos, y si no, hoy es el momento, hoy es el día que tomemos decisiones y que podamos, como lo vimos la semana pasada, actuar en sabiduría, y hoy podamos nosotros también amarnos los unos a los otros como nos manda la Biblia, y en especial a nuestros hijos, a nuestra esposa, hermanas, a sus esposos. Ya hemos dicho que el cristianismo inicia en nuestros hogares. Es importante que nosotros estemos viviendo la palabra de Dios primeramente en nuestra casa. La razón primordial por la cual hoy tenemos que enfrentar a tan grandes problemas en los hogares, en las iglesias, en las escuelas y aún mismo en nuestro país, es que hemos olvidado amarnos los unos a los otros. Hoy estamos tan metidos en tantas cosas que se nos ha olvidado algo tan esencial, algo tan importante que es el amor. Es triste, pero es una realidad en muchos hogares. Muchos se han dejado de amar, muchos están dejando de fomentar el amor. Existen hoy días muchas leyes, muchos derechos, deseos, retos, metas. Sin embargo, se ha dejado de amar. Continuamente
exigimos y demandamos amor. Sabemos lo que se siente que nos amen, pero lo triste es que no estamos dispuestos a amar nosotros. No queremos ocuparnos en amar. Sí nos agrada que nos amen, sí nos gusta que nos achechen, que nos, ¿verdad?, de una u otra manera estén ahí para amarnos, pero lo triste es que el hombre se ha vuelto egoísta y no quiere amar. La Biblia provee una guía excelente para llevarnos a la persona de Cristo, para que podamos tener una relación personal con Él y así poder tener una dinámica correcta de lo que es la vida. Es por eso que nosotros tenemos que crecer en nuestra comunión con Dios y debemos dejarnos guiar por lo que el Señor Jesucristo nos indica en su palabra. En este tema vamos a aprender cómo debemos amarnos. Muchas veces nosotros amamos a nuestra manera. ¿Cuántas veces no se ha repetido, verdad? Cuando el esposo le dice a su esposa, bueno, mi amor, tú sabes que te amo, pero no se lo demuestra, no se lo dice con palabras. Y esto es porque la mayoría de la gente, ¿verdad?, quiere amar conforme él cree, conforme él fue amado, conforme aprendió. Pero sabes, tú y yo tenemos una guía. Tú y yo tenemos un manual donde nos enseña cómo debemos amarnos. Jesús nos amó. Y si somos seguidores de Jesús, tenemos que vivir como Él y por consecuencia tenemos que amar como Él. El desafío que tenemos por delante es someternos al Señor, a su verdad, para que nos ayude a producir y accionar el verdadero amor. Ninguno de los que hemos creído en el Señor Jesucristo tenemos justificación para no amar. Dios nos ha dado a través de su Hijo el poder y la forma de cómo nosotros debemos amarnos. El verdadero amor viene a través de Dios. Y esto es algo hermoso, porque la Biblia no solamente nos da el mandato, sino también nos da el modelo, la forma en la cual debemos amarnos, la forma que debemos imitar. Y por supuesto que el modelo a seguir es el propio Señor Jesucristo. Miren, dice nuestros versículos, dice el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy. Dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Cristo nos dejó muchas enseñanzas en el trato mutuo y nos enseñó que la fortaleza de la iglesia es la unidad y el amor entre nosotros. No debemos olvidar que no tendremos ningún efecto en el mundo, al menos que el mundo vea en nosotros amor los unos por los otros. Y en especial que vea familias que se aman. Debemos ser honestos. Hoy tristemente cada día se ven menos familias unidas. Menos familias que están, ¿verdad?, procurándose encontrarse, amarse. Claro, ¿verdad? Ahorita por la cuarentena todavía no nos podemos juntar. Pero estoy hablando que cuando tenemos la oportunidad, a veces, hermanos, no estamos reflejando amor. Aún en estos días, papá, mamá, los hijos, tristemente no están reflejando amor. Y es por eso ahí, hermanos, la importancia de este tema. Nosotros necesitamos ser familias amorosas. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Y es ahí donde quiero que aprendamos cosas, hermanos, principios que nos van a ayudar a amarnos los unos a los otros. Primeramente, punto número 1, familias cimentadas en su palabra. Para amarnos los unos a los otros, hermanos, tenemos que ser familias cimentadas en su palabra. Miren lo que dice el versículo 34, parte A. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. La palabra es muy clara, dice un mandamiento nuevo os doy. Si hay algo que aprender primeramente en nuestras vidas cristianas, es que nosotros somos personas bajo autoridad. No somos libres de hacer lo que queramos. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Ella nos guía para cómo vamos a vivir
Y nosotros tenemos que vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. Nosotros no somos rebeldes, nosotros no somos libres para hacer lo que bien se nos viene en gana, sino que estamos para vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. Un mandamiento nuevo os doy. Si somos discípulos de Jesús, entonces nos sometemos a su palabra y no a nuestra propia prudencia. El Señor nos dice en Proverbios que no debemos ser sabios en nuestra propia prudencia. Debemos confiar al 100% en el Señor y no en nosotros, porque sabemos que nuestro corazón es engañoso. La palabra de Dios dice que debemos tener cuidado. El corazón es algo engañoso. Y es por eso que decidimos que nuestra vida debe de ser gobernada por Dios a través de su palabra. Iglesia, es importante que nosotros hoy más que nunca estemos prestando atención a la palabra de Dios, y no solamente para escucharla, sino también para vivirla. La palabra de Dios nos dice que Jesús nos está dando un nuevo mandamiento. Un mandato no es una sugerencia, ni una idea bonita o algo que sea opcional, sino que es una orden de amarnos de una manera visible y práctica. Cuando nosotros realmente amamos a Dios y estamos haciendo la palabra, estamos siendo hacedores de la palabra de Dios, necesitamos estar amándonos unos a otros, y en especial en el hogar. Así que no hay excusa para la frialdad. Papás que dicen, verdad, no es que yo soy así, tú no tienes excusa para ser frío. No hay excusa para el desamor, no hay excusa para la falta de afecto, ya que todo esto tiene que ver con el egocentrismo, con las personas que se centran en sí mismos porque han sido lastimadas, porque fueron afectadas. No, cuando Cristo llega a tu vida, Cristo cambia tu vida, tú eres una nueva persona y tú tienes que actuar conforme Dios te manda, y Dios nos dice que nos debemos amar los unos a los otros. En especial me dirijo a los hombres en este momento, a los papás, a los varones que a veces les cuesta manifestar su afecto, abrazar a los hijos, darles besos, mostrar amor. Hermanos, Cristo nos está dando un mandato y nosotros somos personas que vivimos bajo la autoridad de Dios. Dice el pasaje, un mandato nuevo. Si verdaderamente hemos creído en Jesús, tenemos al Espíritu Santo. Muchos comentaristas dicen, ¿verdad?, que cómo era un mensaje nuevo o un mandato nuevo si este mandato es mencionado en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. Sin embargo, hermanos, hay dos factores que hacen nuevo este mandamiento, aunque había sido ya mencionado en el Antiguo Testamento. La primera es esta que les estoy mencionando, que si nosotros hemos creído en Jesús, tenemos al Espíritu Santo. Las personas del Antiguo Testamento, cuando se les mandó a amarse los unos a los otros, hermanos, no tenían al Espíritu Santo como hoy nosotros lo tenemos de manera permanente. Esta ya es una ventaja, es un mandamiento nuevo, o sea que nosotros no tenemos la excusa, porque el amor que Dios nos está mandando es a través del poder del Espíritu Santo, a través del poder de Dios. Así que sí podemos amarnos los unos a los otros. Por supuesto que el Espíritu nos lleva a amar a Dios primeramente y luego comenzamos a amarnos a los demás. Hermanos, ninguno tiene falta de capacidad para amar. A través de Dios todos tenemos la capacidad de amarnos. Es por eso que el primer punto que debemos entender es que hermanos, es un mandato que Dios nos da, y que nosotros, si queremos ser fieles a Dios, debemos ser familias que obedecen la palabra de Dios. Punto 2. Familias que imitan y siguen a Jesús. Punto 2. Familias que imitan y siguen a Jesús. Mire lo que dice la segunda parte del versículo 34. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y dice la siguiente parte: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este versículo, hermanos, también nos enseña en su parte B lo importante del modelo que Cristo nos dejó. Cristo nos dejó su modelo de amor para seguirlo, para imitarlo. Jesús no solo dio el mandato, sino que también nos dejó la forma de cómo hacerlo. Ya de entrada nos enseña, hermanos, que esto es un llamado tremendo y de gran bendición.
Dios nos ha mandado a amar como Él nos amó. Y es ahí también donde está el segundo factor para poder decir que este mandamiento es nuevo. Porque Jesús ahora dice, ¿verdad? Este mandamiento lo tienes que aplicar no como tú sientas o creas, sino como yo lo hice. Jesús nos dejó la forma. Y hermanos, eso es un llamado grande, que solo podemos hacer con la ayuda de Dios. No se trata de amar en mis fuerzas, no se trata de amar en mi propia opinión, sino se trata de amar como Jesús lo hizo. Y necesitamos la ayuda de Dios, porque si no es imposible hacerlo. Necesitamos del Señor, ya que es un reto diario amarnos los unos a los otros. Este mandato es un requerimiento de Dios, porque debemos reconocer que en ocasiones, hermanos, no es fácil amarnos los unos a los otros. Aún dentro del núcleo familiar, aún de aquellos que tenemos un cierto sentimiento que nos une, aún, hermanos, a veces no es fácil amarnos. Ya que en ocasiones somos difíciles, ya que en ocasiones somos complicados, debemos reconocer, hermanos, que hay momentos donde de verdad usted tiene ganas de decirle al Señor, Señor, no lo ilumines, elimínalo. Porque somos irritantes, somos complicados, somos difíciles. Y si no fuera por Dios, hermanos, no podríamos realmente llevar a cabo este mandato de amarnos los unos a los otros. Dios es fiel, y cuando Dios nos pide algo, hermanos, Él también nos da las herramientas para poderlo lograr. ¿Cuál fue el modelo que Cristo nos dejó? ¿Cuál fue el modelo que Cristo nos dejó? Debemos reconocer que hay mucho ejemplo en la Biblia de Jesús de cómo Él amó. Pero hoy, hermanos, como es nuestra costumbre, vamos a ver el contexto. El propio pasaje nos enseña características de cómo Jesús nos amó. Vamos a ver el contexto de cómo Cristo, hermanos, nos amó y que nosotros debemos imitarlo y que debemos, hermanos, buscar amarnos de esa manera. Así que vamos a entrar. Número 1, de cómo Cristo nos amó. Vamos a leer el versículo 1 de capítulo 13. Miren lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Primeramente, vemos aquí una característica del amor de Cristo hacia sus discípulos. El amor de Cristo, hermanos, ¿cómo amó Cristo? Es amar no enfocándose en Él, sino en los demás. El amor de Cristo, la manera de amar de Cristo fue no enfocándose en Él, sino en los demás. Qué interesante es este pasaje. Si usted lo lee de manera detallada, se dará cuenta que el versículo nos comienza a hablar que Jesús estaba a punto, hermanos, de entrar, ¿verdad? A caminar, en lo que algunos la conocen como la pasión de Cristo. Él iba a sufrir, Él iba, ¿verdad, hermanos? Ya iba a comenzar su muerte. Y sí o no, hermanos, que cuando nosotros estamos tensionados, presionados, de una u otra manera, lo último que se nos antoja es estar mostrando afecto, amar a otros. Estamos tan estresados, tan centrados en nosotros, que la verdad lo único que se nos antoja es amar a otros. Es más, en estos días algunos, ¿verdad? Tal vez pensando en el trabajo, pensando en el encierro, pensando cómo va a ser nuestro mundo si me enfermo, se han estresado tanto que lo último que se les antoja es mostrar cariño a su familia. Pero sabes, eso es egoísmo. Y Cristo, a pesar de que estaba Él a punto de morir, Él no estaba centrado en sí. Dice la palabra de Dios en el versículo, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta qué, hermanos, hasta el fin. Qué tremendo ejemplo. A Cristo, hermanos, los problemas, las dificultades, ni que ya venía su muerte, lo llevó a estresarse para dejar de amar. En todo momento dice la Biblia que amó a los suyos hasta el fin. Hermanos, nosotros debemos imitar este ejemplo. A veces nos enfocamos tanto que, mira hijo, no te me acerques ahorita. No, hermanos, lo hemos dicho en más de una ocasión, los problemas del trabajo, los problemas quedan afuera. En el hogar debe ser nuestro refugio, como nos predicaba el pastor Guillermo. Debe ser un lugar de seguridad, donde estamos manifestando nuestro amor los unos por los otros. La mayoría de la gente le resulta fácil ignorar las necesidades y los sentimientos de los demás cuando ellos se centran en sí mismos.
El amor verdadero no nos enseña, hermanos, a descuidar nuestras propias necesidades, pero sencillamente nos enseña a recordar que nuestros intereses no son más importantes que los intereses de los demás. Hermanos, todos tenemos necesidad de ser amados. Y no porque tú tengas problemas o dificultades o vayas a enfrentar circunstancias fuertes, quiere decir que ya estás justificado para no amar. El Señor Jesucristo nos dice que a pesar de que ya iba para su muerte, hermanos, Él estaba amando a sus discípulos. Segunda característica del amor de Cristo, versículos 2 y 3, dice así: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Aquí vemos, hermanos, el segundo ejemplo de Cristo, como es el amor de Cristo. Es un amor incondicional, un amor incondicional. Esto es algo bien interesante. Nosotros somos muy dados a amar a los que nos aman, a amar a la gente que nos hace bien. Pero sabes, cuando tú amas de manera como Jesús, de manera incondicional, esto te lleva a que estás tan ocupado a amar a otros que ni siquiera te das cuenta de cómo te están amando a ti. O sea, no es algo, ¿verdad? Si me ama, entonces yo lo voy a amar. No, cuando tú realmente amas de manera incondicional, no te estás fijando si se merece que tú lo ames o no. Ahora, ¿por qué lo digo, hermanos? Porque en el contexto habla que Jesús decidió amar, lavarle los pies a dos personas que en pocos minutos, hermanos, ¿verdad? Iban a hacer cosas tremendas para Jesús, y Jesús lo sabía. Judas lo iba a traicionar, Judas lo iba a entregar, Pedro lo iba a traicionar. Pero eso no detuvo a Jesús. Así que cuando estamos amando, cuando amamos de manera incondicional, ni siquiera nos estamos fijando cómo nos aman. Hermanos, nosotros debemos amar a todas las personas. No debemos nosotros tener un amor condicionado, sino incondicional como el del Señor Jesucristo. Sabemos que la gente falla, pero hermanos, eso no es excusa para dejarlos de amar. Tercer ejemplo. ¿Cómo es que Cristo amó? Vayamos a los versículos 4 y 5. Dice así la palabra de Dios: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlo con la toalla con que estaba ceñido. Tercero, hermanos, ¿cómo era el amor de Cristo? Un amor que no es egoísta. Un amor que no es egoísta, sino que busca atender las necesidades de los demás. Hoy, hermanos, vivimos en un mundo egoísta donde todos queremos que nos amen, que nos atiendan, pero de una u otra manera, hermanos, no queremos atender las necesidades de los demás. Y esto lo lleva, hermanos, de una u otra manera, este tipo de amor muestra que Jesucristo, hermanos, no tenía preferencia hacia ciertas tareas. Porque también nosotros, hermanos, cuando somos egoístas, nos gustan las tareas que no son tan complicadas. Y Jesús no tenía preferencias por algunas tareas. Para Él todo era importante con tal de poder suplir las necesidades de aquellos que amaban. Nosotros debemos amar así, no de una manera egoísta. Cuando amamos de esta manera, hermanos, no nos importa si vamos a hacer algo pequeño, algo grande, algo mayor. Estamos dispuestos a servir, sea simplemente tal vez barrer, tal vez abrir, no sé, la puerta. Estamos dispuestos, hermanos. Debemos nosotros amar de esta manera, amar sin egoísmo. Es más, amar, hermanos, sin egoísmo es llevar a nosotros mismos a complicarnos para que otros estén más tranquilos. Fíjate qué interesante es esto. Tú sabes que Jesús lavó los pies de los discípulos, que por cierto, hermanos, era una tarea que le tocaba al siervo en el rango más bajo que había, era el que le tocaba lavar los pies. Y al Señor Jesucristo no le preocupó eso, fue y lo hizo con todo gusto. Y por supuesto que se complicó porque iba a tocar dedos llenos de polvo, llenos, ¿verdad?, de callos, y Él estuvo a hacerlo con tal de que otros fueran beneficiados. Cuando un amor no es egoísta, hermanos, no le importa complicarse la vida con tal de que algunos sean beneficiados con su amor.
Esto está, hermanos, es bien importante porque hoy vivimos en un día donde todo queremos, ¿verdad? Rápido, que no nos cueste, queremos amar a la gente, pero que no nos pidan cosas difíciles, que no nos pidan cosas, ¿verdad? Que demanden esfuerzo, que tal vez hasta me desvele, entonces ya no me gusta. Debemos amar, hermanos, como Cristo. Él amó con un amor que no es egoísta, que no le importa si Él se complica con tal de que otros sean beneficiados. 4. ¿Cómo fue el amor de Cristo? Versículos 6 al 8, dice así nuestro pasaje. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Otra característica del amor de Cristo es que es un amor que confronta las faltas de los demás con paciencia y gracia. Nuestro amor, amados hermanos, debe de ser con paciencia y con gracia. El amor verdadero describe un corazón que no se irrita fácilmente. ¿Se imaginan la escena? ¿Qué hubiera usted hecho, hermano, en esta escena? Cuando Pedro, ¿verdad? Que todavía que Cristo sabía que lo iba a negar, todavía dice: a ver, Pedro, tú no tienes como para que te pongas checho, ¿verdad? Siéntate que te voy a lavar los pies. Tal vez algunos hasta lo hubieran regañado. Pero no, Cristo fue, ¿qué, hermanos? Paciente, mostrando gracia, o sea, un amor que tal vez no se lo merecía Pedro. Así que el amor verdadero describe un corazón que no se irrita fácilmente, que no tiene un espíritu agrio. ¿Cómo ha terminado usted en esta cuarentena, hermano? ¿Estás así de mírame y no me toques? Que inmediatamente cualquier cosita te irrita, inmediatamente te enojas, ¿verdad? Y comienzas a gritar y hay otra, aunque pidas perdón, cuidado. La Biblia nos está mandando que debemos amar de una manera, hermanos, ¿verdad? Con amor, con paciencia, con gracia. No debemos de tener un espíritu irritante, un espíritu agrio. El verdadero amor no tiene mal genio. No es susceptible, no se irrita, o sea, no se ofende inmediatamente, sino que es paciente y ama en gracia. Hermanos, hoy algunos, ¿verdad? Ya no pueden, ya no puedo estar con él, pastor, ya me voy de la casa. ¿Sabes por qué? Porque no estamos amando como Cristo. Necesitamos amar como Él. Necesitamos amar, tener paciencia los unos por los otros. Pedro se le había puesto: Señor, ¿cómo me vas a lavar? Y Cristo fue paciente con él. Número 5. Dice el versículo 12 al 14. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 5. El amor de Cristo es un amor que no tiene categoría. Un amor que no tiene categorías. Es bien interesante cómo el amor humano, el amor de las personas mayormente, hermanos, es de abajo hacia arriba. La gente de una u otra manera entiende, ¿verdad? Que si yo soy el papá, el jefe de la casa y está el más chiquito de la casa, él me tiene que servir, él me tiene que amar. Sin embargo, hermanos, aquí Dios nos muestra lo contrario. El amor cristiano ama, en vez de hacia arriba, el amor cristiano ama hacia abajo. La tendencia es amar hacia arriba, pero Cristo cambia, hermanos, y dice: el amor de Cristo, hermanos, no considera su posición. Al contrario, Él entiende que el que está más arriba es el que tiene que ser el mayor siervo, el que más sirve. Y esto es importante, hermanos, y en especial varones, que de repente quieres que te hagan todo, que tú seas amado, y no, varón, tú necesitas entender que tú eres el que debe de amar, el que debe de hacer tareas. Y también esto nos enseña también cosas importantes, hermanos. Siempre tenemos que tener un espíritu de humildad, de amar, no importando la posición que tengamos.
tenemos que amar y Cristo lo hizo. Dice el versículo cuando Él reconoce, sí, soy el maestro, pero así como vieron lo que yo hice, ustedes también lo tienen que hacer. Qué triste, ¿verdad? Que a veces porque ya tenemos cierta posición, no, yo ya no estoy para barrer, no, yo ya no estoy, ¿verdad?, para lavar un baño, no, yo ya no estoy para ayudar en la cocina a lavar los platos. No, hermano, ten cuidado, porque las acciones muestran cuánto estás amando a las personas. 6, versículo 15 al 17. 15 al 17 dice así la palabra de Dios. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. 6, un amor que debe de ser ejemplo. Un amor que debe de ser ejemplo. La manera que nosotros tenemos que amarnos es amando, hermanos, y siendo ejemplo. No olvidemos que nuestros hijos nos están viendo, hermanos. Nuestros hijos están viendo y debemos entender que un hogar donde se va a manifestar amor tiene que iniciar con el liderazgo. Tiene que iniciar con papá. Hermana, si por alguna circunstancia tú estás al frente del hogar, tiene que iniciar contigo. Tú tienes que motivar, tú tienes que ser el primero, aunque te cueste. Si a ti no te abrazaron, no importa. Tú vas y abrazas, besas, manifiestas tu amor. Porque el amor de Cristo fue ejemplo. Y Cristo motivó que seamos de ejemplo. No podemos esperar que el chiquito comience a amar. Es el papá el que inicia. Amando a mamá, abrazando a sus hijos, manifestándole amor. Siempre se inicia por el liderazgo. No podemos llevar a los demás, no podemos llevar a nuestros hijos donde nosotros mismos no hemos ido. No puedo exigir a mis hijos que me amen cuando yo no manifiesto amor. Y por supuesto, hermanos, que en los versículos que leemos podemos ver que este amor es bendecido. Dice la palabra de Dios en el versículo 17, hermanos, dice la palabra de Dios, y si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Y sabemos que la palabra bienaventurado significa bendecidos por Dios, que por consecuencia nos trae una bendición, una felicidad, hermanos, doble a nuestra vida. Cuando nosotros amamos siendo ejemplos, hermanos, a veces hay es que me da pena, ¿cómo te voy a estar besando delante de mis hijos? No, hermanos, al contrario, es necesario que nosotros estemos mostrando afecto, amor los unos por los otros y que nuestros hijos lo estén viendo, que seamos ejemplo. Qué triste es que un hijo pudiera decir, yo nunca he visto que mi papá abrace a mi mamá, que le dé un beso, que le diga palabras de amor, que le ayude. Nunca lo he visto. Y qué triste, hermanos, porque hay hogares aún cristianos que estas cosas suceden. Y por eso no tienen la bendición de Dios. Este amor nos hace ser bendecidos por Dios y esto nos traerá felicidad y bendición a nuestra familia. He corrido por el tiempo, hermanos, pero son 6 cosas que bien podríamos desmenuzar mucho más, pero espero que tú sigas el ejemplo de Jesús. Hay mucho más, pero estas 6 cosas son básicas y tenemos que amar de esa manera como Cristo amó. Tercer punto y último. Tercer punto, familias que reflejan a Dios. Nosotros tenemos que obedecer el mandato de Dios para ser familias que reflejan a Dios. Mira lo que dice el versículo 35, dice así la palabra de Dios. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Amada iglesia, el mundo necesita familias que se amen. El mundo necesita iglesias unidas, fuertes en amor. Espero, hermanos, que este tiempo en los cuales no nos hemos podido reunir, no nos hemos podido ver, saludar como teníamos costumbre, espero que su amor, hermanos, no se haya apagado, que su amor no se haya enfriado. Espero que el diablo no haya, ¿verdad?, esté haciendo cosas malas para que usted esté pensando cosas malas, sino espero que realmente, hermanos, nuestro amor haya crecido y que estemos anhelando vernos pronto y abrazarnos. Pero ¿sabes cómo podemos nosotros fomentar ese amor? Haciéndolo con nuestras propias familias, con nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa.
Si amamos a Dios, por consecuencia nos vamos a amar los unos a los otros y estaremos reflejando a Dios. El amor entre nosotros, en nuestra familia, es una señal al mundo incrédulo de que somos discípulos de Jesús. ¿Qué dicen los vecinos de nosotros? Hermanos, ¿realmente estamos transmitiendo que somos una familia amorosa, una familia que se aman? El amor unos a otros habla más que una simple amabilidad. Habla de un amor de conexión, de una relación cercana. Qué hermoso es ver, hermanos, familias que están bien unidas, que hay una conexión, que llegas a los hogares y que se siente esa armonía de que están, ¿verdad? Es cierto que cada uno es diferente, pero se ven que están, hermanos, unidos, que anhelan, que disfrutan estar en su casa. Sin embargo, hermanos, hoy estamos viendo hogares, familias que a veces ni se hablan. A veces te invitan y ni siquiera están todos reunidos. Dios quiere que seamos familias, hermanos, cercanas. Por otro lado, la ausencia de amor podría ser un indicativo que Jesús ni siquiera es tu Señor y por consecuencia tu Salvador. Cuando realmente no hay familias unidas en una conexión, hermanos, puede ser indicativo que algunos miembros de la familia no son salvos. Porque recuerda, no se trata de amar a nuestra manera, se trata de amar a través del poder de Dios. Déjeme decirle algo, la iglesia creció rápidamente después de la resurrección de Jesús. Y en parte fue por el poderoso testimonio de amor cristiano entre ellos. Es por eso que necesitamos crecer en nuestro nivel de amor, hermanos. Nosotros debemos crecer y no podemos crecer si no lo estamos reflejando en el hogar. Necesitamos avanzar, es cierto, nos amamos, pero nunca, hermanos, no te quedes ahí. Siempre debes cada vez más y más y más. Nuestro nivel debe de crecer. Mira, Dios nos lo demostró y Dios nos marca que el nivel de amor debe ir creciendo. Mira, Juan 3:16 nos dice algo bien interesante. Porque de tal manera nos amó Dios. Fíjate, Dios no nos amó nomás, pudo haber dicho el versículo, porque de tal, o porque nos amó Dios. No, dice porque de tal, o sea, hay una manera especial, hermosa que Dios nos amó. Y es así como tú y yo nos debemos amar. Hermanos, ya a estas alturas no cabe decir, ella sabe que la amo, pastor. Él sabe que la amo. No, hermanos, tenemos que mostrar a nuestros hijos y a la gente alrededor que verdaderamente nos amamos. Primera a los Corintios 13, del 1 al 3 nos muestra algo tan hermoso, que podemos hacer muchas cosas. Ya no lo voy a leer por el tiempo, pero podemos hoy mismo dar nuestra vida en sacrificio. Pero si no tengo amor, de nada sirve. Hermanos, tú y yo podemos hacer muchas cosas, podemos estar planeando, ¿verdad? Cosas para tu trabajo, para tu empresa, para tu negocio, aún mismo dentro de la iglesia. Pero si no tengo amor, de nada sirve. Tú puedes estar proyectando cosas aún en tu ministerio, pero si no tienes amor, y el amor inicia en tu hogar, con tus hijos, con tu esposa, hermana, con tu esposo, ahí inicia el amor. Y tenemos que ser obedientes. La vida sin amor de nada sirve. Amados hermanos, en estos días cruciales e históricos, Dios nos manda a que nos amemos los unos a los otros, como Él nos amó. Iniciando con nuestra familia para ser testimonios a otras personas de que amamos a Dios. Hoy más que nunca, hoy cuando hermanos escuchamos que el índice de divorcios está creciendo, donde la violencia familiar está creciendo, hoy más que nunca, hermanos, ¿verdad? Debemos nosotros los cristianos tener familias amorosas. Qué triste sería, hermanos, escuchar que en estos días algunas de nuestras familias han sido dañadas, que algunos matrimonios se han divorciado. Qué triste sería, hermanos, porque eso lo único que indicaría es que fueron incrédulos y que nunca creyeron al Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Hermanos, necesitamos ser obedientes, necesitamos amarnos e iniciar en nuestros hogares. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, tú nos conoces. Tú sabes quiénes somos.
A ti no te engañamos. Queremos pedirte, Padre, que tú nos ayudes a ser amorosos. Perdónanos a aquellos líderes que no lo hemos sido lo suficiente, que no hemos sido amorosos, que no hemos obedecido, que no hemos amado como tú. Perdónanos, pero ayúdanos, Señor, a hacerlo. Te pido que en estos días nuestras familias de la iglesia sean familias que salgan fortalecidas con tu palabra y que sean familias más amorosas, que actúan en sabiduría. Bendice a tu iglesia y nos ponemos en tus manos. Todo esto te lo pido a través de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Sigamos orando y sigamos apoyando a todos los hermanos a través de oración. Que el Señor les bendiga.